cuando se acabe el juicio investigador, cuando ya no haya muerte de los justos, quiere decir que ya se acabó la gracia, porque ya no tiene sentido la muerte de los justos. Así es. Entonces, si ya se acabó la gracia, quiere decir que se acabó el juicio investigador. Lo que quiere decir que el proceso de los vivos es separado del juicio investigador. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de cada uno de ustedes. Es un placer tenerles de nuevo por acá. Wilson, ¿cómo va todo por allá? Sabes que bien, gracias al Señor, contentos y pues aquí de espaldas tienen ahí la parte del solar de nuestra casa, de nuestra propiedad, así que para que lo miren ahí en el la parte central de la Florida, aquí en un lugarcito llamado Floral City, aquí tienen su casa y ahí está el patio, ahí el pequeño patiecito, entonces para que eh, sepan, ahí estamos en medio de la naturaleza y pues contentos, Luis, de estar desde este lugar del mundo también compartiendo contigo desde Costa Rica, ¿no? Así que amigos, me gustaría invitarlos para que tengamos una palabra de oración y podamos comenzar en esta hora este tema tan importante, ¿no? Oremos. Maravilloso Dios, gracias, gracias por regalarnos tantas bendiciones, cuidados, protección. El mundo se convulsiona en guerras, en problemas, en revueltas, algunas de tipo violento, pero sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control y esperamos que con tu ayuda podamos entenderlo y también vivir bajo tu protección y bajo tus alas, oh Dios. Bendícenos, permite que el día de hoy también podamos estudiar un tema maravilloso, especial, que pueda ayudarnos a esclarecer algunas de las dudas o inquietudes que se tienen con respecto a este tema. También te pedimos que bendigas a cada hogar, a cada familia, a cada persona que estará escuchando estos mensajes y que de manera especial les protejas y les libres de todo mal y peligro. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, ahí solo para hacerle una aclaración a todos los que nos están viendo, ando un poquitín resfriado, entonces si me escuchan tosiendo un poco por allí, ahí les pido disculpas, pero he pasado una semana ahí bastante mal y tenía años de que no me daba gripe, pues y me acaba de agarrar y como si... ¿Cómo se está? Todo lo que no me dio en años me dio en una sola semana, Se güey. junta, así soy yo, exacto. Sí. Cuando no nos da, hermano, después viene dura la cosa. Sabes, Luis, que no quería dejar de pasar unos saludos especiales para Sí, algunas personas que han estado atentos y estas personas son súper especiales para un servidor, ya que son mi hija Sonia, que ok. también ha estado compartiendo estos mensajes con sus amigas, estuvieron yendo para Connecticut y ya entiendo que se inscribieron, algunas de ellas también ya se hicieron parte de logos, publicaciones, y también a mi hijo Nicolás, que ahora me hace la broma que soy el youtuber y toda la cosa, y usted sabe que, que le gané, dice mi hijo, pero a él un saludo muy especial porque dice, no me imaginaba que ya tenía a mi papá de youtuber, ¿no? Entonces, es interesante eso. Pero hay que darle ejemplo a los más pequeños, ¿no? Hay que decirles que aquí estamos todavía. Y también a mi hijo Wilden, que también está supremamente contento de saber que estamos en esta labor y que dice él le ha permitido vernos, ¿no? Así que pues era un saludo especial, Luis, que queríamos dar en este momento y a los amigos de ellos que también están viendo esta programación. Sí, un saludo ahí a Wilden, a Nico y a Sonia. Claro que sí. La última vez allá en Salvador, ya un año, ¿verdad? Casi, o por ahí un año. Y que Ujú. hablé de tamaño rato, que ibas nada más a saludar a Nico y terminé hablando como una hora y resto con él. Así Este, es. Wilson, ve, y bueno, y también a todos los amigos. La, la semana pasada estaba yo dando una presentación del tema de los 144.000, perdón, la naturaleza de Cristo y los 144.000, ¿verdad? Ujú. Entonces,
allí yo había dicho algo. Recuerden que este tema era a petición de una consulta adventista. Entonces, estaba en una iglesia adventista dando el tema y había dicho yo, la iglesia, por cierto, es de Cartago. Ah, Wilson, vieras qué pequeñísimo es el mundo, no me lo vas a creer. Ujú, ujú, Resulta que en la iglesia esa hay un amigo mío, se llama Jorge Macís, y Jorge sí, Macís está casado con una colombiana. Ella se ok, llama Nayibi. Y resulta mm, que Nayibi es de la zona tuya, en Colombia. ok, ok. Y bueno, ellos son seguidores de nuestro canal, ¿verdad? También. Ah, qué Y bien. entonces me dijo que el papá de ella se llama Nelson Vargas, que es pastor. Sí, señor. Y entonces Sí, dice que sí. te conoce a vos y te conoce a tu familia, ¿verdad? Ahora caigo entonces. Oye, genial, mira eso, qué pequeño el mundo, ¿ah? Sí, pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces, por cierto, Jorge fue el que me invitó a dar el tema y eso es un tema súper largo, pero la gente, bueno, ellos son gente que le gusta mucho aprender. Al final, bueno, dije algo, bueno, dije un montón de cosas, pero hay cosas en este tema que hay que irlas asimilando poquito a poco. Entre las cosas que yo dije fue que el juicio investigador es para los muertos, no es para los vivos, ¿verdad? Y nosotros habíamos dado una cita que era Hebreos 9:27. Voy a leer la que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Y había dicho yo que en los escritos de Elena White no había ninguna cita que dijera lo contrario, ¿verdad? Ni podría decirla porque si no estaría contradiciendo la Biblia y eso no tiene lógica. Bueno, la cosa es que ese día, que por cierto me empezó la bendita gripe, bueno, terminamos el culto, me invitaron ellos a almorzar. Cuando llegué a la casa en la noche, porque me queda un poco largo donde yo vivo, resulta que Jorge me envió una cita que a su vez se le había dado un muchacho que se llama Uber, que es de la iglesia esta, ¿no? Y entonces me dijo que si les podía explicar esa cita, porque yo había dicho que no existía una cita de Elena White que dijera lo que, lo que yo dije que decía, o que no decía, porque yo dije que no hay ninguna cita de Elena White donde diga que hay un juicio, que el juicio investigador es para los vivos. Vivos. Ujú. Entonces, bueno, yo te pasé ahí la cita, yo no sé si vos las tenés, si no, yo la podría leer por aquí. Sí, aquí las tengo. Ujú. La cita se encuentra en un libro que se llama Cristo en su santuario. Cristo en su santuario. Es la primera. Si Página. querés, si querés la lees allí para. Cristo en su santuario, página 115, Ujú. párrafo 3 nos dice, Sí, a medida, y voy a repetir la cita con Cristo en su santuario, página 115, párrafo 3, a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. ok. Entonces, si uno lee la cita de corrido y no tiene en cuenta el juicio investigador o las fases del juicio investigador, entonces va a aparecer que sí, termina el juicio investigador de los, ¿cómo se llama? Para decirlo así, de los Muertos. muertos y una vez sigue con los vivos. Pero hay que Exacto. utilizar la lógica, hay que utilizar la lógica. Vean, aquí lo que es claro en esta cita es que se termina el proceso con los muertos y separadamente empieza el de los vivos, Ujú, ujú. ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si eso es así, tenemos que preguntarnos algo. ¿En qué momento es que no va a haber muerte de los hijos de Dios?
¿En Ujú, qué momento de la historia que ya no va a haber muerto de los hijos de Dios? Que por cierto, para esta época va a ser gente perseguida. ujú. Y va a llegar ese momento en que ya no tiene sentido la muerte de los hijos de Dios, porque la muerte de los hijos de Dios es para testimonio a otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento va a decir el Señor, bueno, aquí, hasta aquí ya va a parar la muerte de los hijos de Dios? No va a haber mártires Ajá. cristianos ya ¿En más. qué momento va a ser eso? ¿En qué momento? Justo antes de la venida de Jesús, Exactamente. ¿Y en qué parte del juicio investigador? justo en el final, En el o final. dijimos, sí, En el exacto, final. O sea, cuando se cierre la gracia, exacto. ¿verdad? Entonces se cierra la gracia, y si se cerró la gracia es porque se acabó el juicio investigador. Ujú. ¿Lo captas? O sea, Ok. Elena White es clara. Está el proceso de juicio investigador de los santos, ¿verdad? Que está este juicio investigador, hay que tenerlo bien claro. Bueno, de hecho la cita allí al principio dice, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús. Este juicio investigador es solo para los creyentes, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando se acabe el juicio investigador, ya cuando ya no haya muerte de los justos, quiere decir que ya se acabó la gracia, porque ya no tiene sentido la muerte de los justos. Así es. Entonces, si ya se acabó la gracia, quiere decir que se acabó el juicio investigador. Lo que quiere decir que el proceso de los vivos es separado del juicio investigador. Mm. Y podríamos decir, Luis, entonces que concluiría con el último que fallezca, el último que muera de los hijos de Dios, de los que han dicho creer en él, en la historia de la humanidad en un Ujú. futuro cercano. El Sí. último de ellos, ahí con eso para toda esa Empieza parte. con Abel y termina con el último, El último. ajá, que tiene que Ujú. ser un mártir también, Un porque para mártir. esa época lo que va a haber es persecución. Exacto. Pero ya después la muerte de los justos no va a tener sentido cuando se cierre la gracia. ¿Por qué? Porque la muerte de los justos es para conversión de otras personas, ¿verdad? Para testimonio. ¿Sabes, Luis, que viene a mi mente la idea de cuando Noé junto con su familia, el Señor le pidió que se metiese al arca y el diluvio no cayó apenas el ángel de Jehová cerró la puerta del arca? Ujú. Esto dice que pasaron 7 días y ellos allí tranquilos todavía en el arca, pero ya no había más oportunidad. Nadie de los que estaban afuera podía entrar y de los que estaban adentro ya no podían salir. Sí, Ya se había terminado, se cerró la puerta de la gracia. Es la expresión que nosotros utilizamos debido a esa experiencia de Noé. Entonces, sí, cuando se cerró esa puerta del arca, ese es el cierre de la gracia para el mundo antediluviano, pero no había pasado nada, el diluvio no había terminado. Así va a ocurrir en el tiempo final. Se cerrará el tiempo de la gracia, se cierra el juicio de los muertos en el juicio investigador y todavía Jesús no llega, todavía falta un ratito, sí. pero ese ratito es el tiempo ya cerrado de gracia, los justos serán justos, los malos serán malos y el Señor estará pronto a aparecer. Exactamente. Ahora, si querés, eso lo podemos ver de una vez en Mateo 24. Fantástico. Vamos un momentico ahí a Mateo 24. Porque Mateo 24 lo que hace es comparar la venida de Cristo Jesús con lo que sucedió en la época del diluvio, como vos lo estabas diciendo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a leer, ¿a dónde sería? Sí, del versículo 36 ¿Ok? Dice, espérate para ver hasta dónde sería. Sí, hasta el 39, del 36 al 39. ¿ok? Ujú. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Sí, entonces aquí, pues, aquí hay dos palabritas donde aparece bueno, dos veces donde aparece la palabra hasta. En el Ujú. 38 dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, Entró y en se el arca. cerró la gracia, ¿verdad? Y no Exacto. entendieron hasta que vino el Que vino el diluvio. O sea, diluvio. estaban perdidos los Ya. judíos y no sabían. Había pasado el tiempo de gracia. Igual va a suceder cuando Cristo venga. Nadie va a saber cuándo se acabó la gracia. Ujú. Los días Muy van a ser buen normales, punto. comunes y corrientes. Ujú, ujú. Entonces es lo mismo. En eso tenés mucha razón, ¿verdad? Hay que todo lo que sucede en la época de Noé va a suceder en la segunda venida de Cristo. Entonces, eh, la idea está clara. Voy a leer ahorita de nuevo ese texto, el de Cristo en su santuario. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra, o sea, los primeros muertos, ¿verdad? Ujú, Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Hace una separación, la hermana White. ujú. Y luego dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Entonces quiere decir que esta última parte aplica al juicio investigador, no aplica al proceso de los vivos. Pero vamos a ver ahora más tardito, o dentro de un ratito, de que lo que Elena White identifica como juicio de los vivos no es nada más que una declaratoria de justicia para ellos. Ok, No es un juicio como tal. Y esa ok. declaratoria aparece en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, no sé, tenés ahí la otra cita, Wilson, la de... Ujú. Dice, pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Ajá, entonces, interesante esa frase, nadie sabe cuándo, Ujú. porque nadie sabe cuándo, porque el cierre de gracia, nadie sabe cuándo se va a dar. Lo A único ver, que... una pregunta, Luis. A ver, antes de avanzar. Si se cierra la gracia, hablando en el caso de Noé, ya ellos fueron juzgados, entraron allí, ese fue el juicio para ellos, llamémoslo así, vivos, Ujú, entran porque se van a salvar, ajá, no va a pasar el diluvio afuera del arca, sino dentro, pero ya han sido juzgados. Me refiero en el sentido de, no es un juicio similar a los que un ujú. Adán, una Eva, en fin, No, no, es no, diferente porque es el diferente, caso correcto. es diferente porque en el caso de ¿cómo se llama? De Noé no aplicaría como tal, sí aplica en el caso de Enoc y Elías. Ok, ok, me Porque gusta, sí. y en Enoc, Elías y tenemos también los que resucitaron cuando Cristo murió, más el Cristo caso murió, de Moisés, ¿verdad? Ahí del sí, resucitó, la sí. comparativa es interesante porque hay muertos resucitados que van a la gloria y luego tenemos a estos dos hombres, Enoc y Elías, que pasan vivos al cielo. Lo interesante de esto es lo Enodi siguiente. y Elías, sí, correcto, ajá. Lo interesante de ellos es lo siguiente. El grupo de resucitados que fue transferido al cielo, ¿verdad? Junto con el caso de Moisés, los expedientes de ellos estaban cerrados. Sí, 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 sí. Pues, el expediente de vida, me refiero yo. Ya no había nada que hacer. Ya uno muere y hasta ahí llegó el asunto. Ya no se puede hacer nada. Sus opciones, Sin ajá. embargo, en el caso de Elías y Enoch, el expediente está abierto. Sí, Entonces, el único que puede determinar categóricamente que van a pasar al cielo sin necesidad de que se cierre ese expediente porque no han muerto es el Señor, es una declaratoria que da el Señor. entiendo. Es lo mismo que sucede con los 144,000. Los 144,000, ninguno tiene el expediente cerrado porque ellos van a pasar vivos al cielo cuando Cristo venga. Entonces el Señor hace una declaratoria y lo justifica. ¿Por qué? Porque sus vidas testifican de que ellos aceptaron a Cristo por fe. La verdad ya estaba sellada en sus vidas, ¿verdad? Entonces, Ujú. simplemente es una declaratoria de parte del Señor y eso fue todo, ¿verdad? Entonces, Perfecto. bueno, tenemos aquí esta cita.
pronto, nadie sabe cuándo. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo del fin de la gracia, ¿verdad? Les Ujú, tocará ser correcto. juzgados a los vivos. Y vemos otra vez que utiliza la palabra juzgados, pero vamos a ver de que realmente no es un juicio como tal, sino una declaratoria de parte del Señor. La siguiente cita, Wilson. Mensajes Selectos, tomo uno, página 146 dice, repito, Mensajes Selectos, tomo uno, página 146. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Ok, ¿qué te parece esa cita? Ve qué Mm, interesante. Yo ahí te marqué en color amarillo o café, no sé, donde ujú. dice juicio investigador y muertos justos, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque lo que está en rojo, cuando se complete esta obra, ¿cuál obra? Que el juicio del juicio investigador que está investigador. ligada con los muertos justos, entonces se pronunciará juicio sobre los vivientes. Es completamente aparte. Es seguida, pero es aparte. Sí, es otra etapa. Es otra etapa. Es una etapa continua, pero aparte. Sí, 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 entiendo. Es otra sección. Es otra sección. Sí, exactamente. Y no es Ujú, el juicio investigador. Pues lo sabemos y lo repito, porque cuando termine el juicio investigador, se acaba la gracia. Y si se acaba la gracia, ya no puede haber muertos. ujú, Entonces, quiere decir que el juicio investigador no tiene nada que ver con los vivos, porque el juicio de los vivos es despuesito de esto. ujú. Es nada más de tener presente la secuencia del juicio, para no Ujú, enredarse, ¿verdad? Pero ahí está bien claro. Voy a leerlo otra vez. Dice, en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador, ¿verdad? Han ujú, estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Entonces, cuando se complete esa obra, ¿cuál es esa obra? El juicio investigador relacionado con los muertos justos, ujú. entonces se pronunciará juicio sobre los vivientes, aparte. Entonces, Ajá, ujú, aparte. Pero como te digo, la clave está en tener presente que cuando se acabe la muerte, es porque se acabó el juicio. Y se acabó el juicio, se acabó la gracia. y cuando decimos la muerte se acaba, pero de los justos, De los no, no justos. Sí, de porque los aquí justos. estamos hablando que este juicio es de los justos, ¿verdad? Así es, así es. Ah, la Muerte muerte de los entre justos. los impíos Ujú. va a seguir. Exactamente. Ok. Ujú. La siguiente cita entonces también es de Cristo en su santuario, la página 123. Correcto. Dice, cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok, entonces aquí tenemos la declaratoria, Ujú. que es la de Tienes Apocalipsis Apocalipsis 22, 22 11 y 12. 11. Ajá, ajá, exacto. Es vacilón el asunto que esta declaratoria, sí, cuando nosotros leemos Apocalipsis, la da un ángel. Ujú, Aquí Elena White la pone como que la da Jesús, y de hecho sí tiene que ser Jesús al final, porque dice, he aquí yo vengo pronto. Está exacto. refiriéndose a Jesús. Pero en el capítulo 22 el que está diciendo o pronunciando esa frase es un ángel, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, otra vez, cuando concluya la obra del juicio investigador.
entonces es que se va a dar el decreto este. Ve que se Correcto. termina el juicio investigador y se da el decreto, es lo que dice la hermana White, Ujú, ujú. ¿verdad? Entiendo. Sí, de hecho que no hay citas de la hermana White que digan lo contrario, ¿verdad? ¿Sabes, Luis, que viene a mi mente también lo siguiente? Cristo termina de hacer el último expediente, le llega, y entonces, ¿hay alguien más? ¿Hay alguno más? No, no hay nada más, está cerrado. Ok, entonces quedan solo los vivos ahora, tanto buenos como malos, allá en la tierra, y el Señor tiene que hacer una declaración. ¿Qué vamos a hacer con ellos ahora? Ah, vamos a empezar, tráigame los expedientes de cada uno. No, ese no es lo que va a pasar. Hay ahora una declaración y eso es interesante. Cuando tú dices eso, quiero ilustrarlo de que en ese sentido el Señor tiene que tomar decisiones y Él dice que va a declarar justos a los que en la tierra están guardando sus mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Ujú. Si ese es el caso, entonces son míos. Si no lo tienen, sencillamente tendrán entonces la marca de la bestia. ¿Quiénes están en la tierra ahorita que tienen la marca de la bestia? Eso determina de qué lado están. Los que no tienen la marca de la bestia automáticamente están con Dios. Es algo así tan simple, pero tan especial, porque es lo que ha dicho el libro de Apocalipsis. El juicio lo determina la decisión de cada uno de los que estén vivos para ese momento. Sí. Y eso de la marca, bueno, en ese instante es que ya cada quien quedará marcado. Y tanto la marca de la bestia como el sello de Sello Dios de Dios. Uh -huh. son sellos de protección, ¿verdad? Uh -huh. Porque a los impíos el sello, la marca de la bestia les va a permitir vivir una vida supuestamente normal por un tiempo. Exacto. Y en el caso de los justos, es que van a ser, Perseguido. ¿cómo se llama? Protegidos de las plagas, ¿verdad? Entonces son marcas de protección ambas. Ujú. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos la última, creo que es la última. Sí, la Sí, última. sí, sí. Ajá. Está en Patriarcas y Profetas, página 199, la edición de 1890. Dice, repito, Patriarcas y Profetas, página 199, edición de 1890. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces, la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía, como dice Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Ok, entonces, igual, esa cita también está bien clara. Primero dice, cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, ¿verdad? Y Uh luego -huh, uh más -huh. abajo dice, cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, o sea, cuando ya acabe el juicio investigador, se anunciará solemnemente y se da la declaratoria sobre los 144,000, Uh -huh, uh -huh, ¿verdad? No, está fácil. uh -huh. Yo sé que estos conceptos suenan un poco, ¿cómo se llama? Muy novedosos, pero la realidad es que no son así, ni tampoco es un punto de vista personal. Eso Uh -huh. está en literatura adventista, que se puede comprar en cualquier librería adventista. Lo que pasa es que la gente no lee, no investiga. Pero Yo eso creo que no es algo que se me ocurrió a mí. Ahora la gente piensa que esto se le ocurrió a Barbosa y no, nada que ver. Ujú. Es que yo creo, como tú lo acabas de decir, a veces son ya los preconceptos o las asunciones, el asumir, por ejemplo, de que el juicio investigador es todo incluyendo los vivos. Eso es lo que Mm. sencillamente deberíamos mirar. Esa faceta de investigación profunda de parte del Señor Jesucristo es para los que han muerto. Para los vivos es fácil, porque al mirar en la tierra, hay unos que tienen el sello de Dios y otros tienen la marca de la bestia.
el que tiene el sello de Dios ese es hijo mío, el que no lo tiene, pues es el hijo del enemigo. Está mal. Entonces es tan simple como eso, aunque no es una tarea sencilla, porque pues logísticamente es el mundo entero, habrá no sé cuántos millones de personas y entre esos estarán diseminados los hijos del Señor escondidos por aquí, en calabozos, en fin, pero es fácil porque hay ese sello de protección que decías, pero que determina de qué lado está la persona. En vida, en vida. Y Eso es además el tremendo. Señor todo lo sabe. No hay duda, ¿Sí? no hay duda. Y en el caso del juicio, por eso es que en el caso del juicio investigador, que por cierto hay un señor, don Bernal, que si nos está escuchando ahí le mando saludos. Don Bernal me decía, pero es que, ¿por qué se llama? No, yo no veo ninguna parte de la Biblia que hable de investigador, de juicio investigador. Entonces, yo lo que le digo a él es que no hay ninguna parte que hable de juicio investigador. Lo que pasa es que los juicios tienen diferentes etapas. Y Ujú. esa es una etapa, la etapa en la que está el juicio ahorita es en la parte investigativa. Así es. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama juicio investigador, pero realmente es juicio, nada más. Juicio, Ahora, juicio. ese juicio en la parte investigativa, si es investigativa, pues no aplica para Dios, porque cuando una persona muere, simplemente Dios agarra ese archivo y dice, ok, este va para vida, este va para muerte, ya Dios todo lo sabe. A Ujú, la ujú. hora de que se da el tiempo del juicio, los que tienen alguna duda, los que no saben cómo está el asunto, son los seres celestiales y para ellos es ese juicio, para que ellos Ujú. sean testigos de la justicia del Señor. El Señor sabe que este se perdió y aquel se salvó, pero el Señor no hace nada a escondidas, sino que No, le muestra a todos los registros para que precisamente investiguen y se den cuenta de que el Señor sí actuó con justicia. Vamos a ir un momentico a Daniel, el capítulo 7 ok, para ver esa parte. Daniel 7. Aquí, ok. Daniel 7. aquí Daniel es el libro que por excelencia sobre el juicio. De hecho, la palabra o el nombre Daniel está relacionado con juicio. Dan en el antiguo hebreo era buscar. Eh, Dios es mi juez. Dios me juzga, es lo que significa Ujú. Daniel. Dios es mi Eh, juez, así es. Ok, Sería del 9 hasta, vamos a ver, hasta el 10. ok. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces ahí lo que tenemos es ¿cómo se llama? Una visión de juicio, Ujú, ¿verdad? Ahí está el anciano de días, es el padre. ujú, Están los ángeles que le asisten, pero también hay millares, millones de millones que asistían delante del juez. O sea, cuando se asiste delante del juez es porque usted está siendo juzgado, pero esta gente ujú. está siendo juzgado en libros Bueno, no, ninguno de los que estamos vivos por ahora, entonces de los muertos, de los de los muertos. muertos, porque está el juicio de los muertos, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces Sabe. ellos asisten, pero en registros delante del juez. Y bueno, ahí lo que nos hace falta es Jesucristo, pero Jesucristo está más adelante, ¿verdad? ¿En qué versículos que está? ¿Dónde aparece? El 13. 13, sí. Ajá. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercársele delante de él. Voy a leer el 14. Y le fue Ajá. dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. No es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Sí, y aunque parezca que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es la llegada del Hijo a donde está el Padre en el proceso de juicio, En el cielo. en el cielo. Esto se da en el cielo, esto no se da aquí en la tierra.
exacto. Eh, me- Luis, me- mira, Ujú. antes de seguir, porque dijiste algo tan importante, y es, entiendo, el señor Bernal que mencionabas, quisiera que gastáramos unos segunditos, un par de minutos en eso. Los adventistas estamos siendo atacados en los últimos meses por las personas, y no digo solo ahorita, pero especialmente en estos últimos meses, hemos visto de diferentes lugares, uno mira los detractores, los que están inconformes con el mensaje del adventismo, porque consideran que nos hemos inventado eso, esa fase de un juicio investigador. Y tú decías algo muy real, y es que en la palabra de Dios no aparece la expresión juicio investigador, aparece la expresión juicio. También aparece la expresión juicio final, pero juicio investigador no aparece. Ujú. Entonces, ¿de dónde se inventaron estos adventistas? Es toda una doctrina y la explican y nos dicen están locos, están completamente sesgados. Y quiero, repito, que gastemos unos segunditos porque es vital que entendamos que es cierto, es importante, ya lo mencionaste, no aparece, pero las implicaciones y todo el proceso está más que claro, ya Ujú. que el juicio no es una situación de solo se reúne un segundo y ya, no, todo es un proceso, y que en Daniel capítulo 7 nos está diciendo de este proceso. Sí, por ejemplo, vea qué interesante. Vamos un momentico a Mateo, el capítulo 25. 25. Sí, sí, 25, el versículo 31. ¿Ok? Porque ahí se titula, bueno, el título que tiene, no sé si en tu Biblia está, pero el mío dice el juicio de las naciones. Exactamente. Y aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Ujú. Entonces, bueno, si el juicio investigador es antes de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿por qué dice que el juicio en Mateo 25:31 en adelante es cuando Cristo venga? Ahí Porque está. ahí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya no tenemos la parte investigativa, sino ya tenemos el veredicto. ¿Ok? O sea, es parte del juicio. Entonces, podemos decir el juicio del veredicto. Sí, 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 sí. Claro, porque es otra faceta Sentencia. del juicio. O sea, Ujú. son diferentes partes. Claro, Luis, digámoslo así, no desconocer el proceso legal por el cual se pasa cualquier acusado ¿No? ante un juez. No es así, solo llegaste y ya, de una vez un juicio. No, Ajá. cuando es algo serio, cuando está en serio tu vida de paso, o vida eterna o destrucción eterna, en ese sentido no es una cosa tan simplista. Hay unas etapas, hay una Ujú. investigación, ese proceso, y luego llega a una sentencia. Decías que el capítulo 25, versículo 31 es entonces la sentencia, no la investigación. Sí, porque está relacionado con la segunda venida de Cristo. Okay. Bueno, no sé si lo de él un poquitico ahí. Ok. Cuando No. el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los Perdón, ahí santos, está. Esa es la segunda venida de Cristo. Ok. exactamente, y Ajá. todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces habla: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ok, entonces ahí lo que se está dando es la parte ya retributiva, pero es la última parte del juicio. Que es donde se quedan la mayoría de las fes religiosas Ajá. cristianas, dando a entender que esto es lo único que el Señor Jesús va a hacer en cuanto a juicio. No, pero es que si esto se está dando es porque ya hubo una investigación antes. Entiendo.
¿sí? Ahora, ¿dónde lo podemos ver más claro todavía? En el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, ahí está súper, 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 súper claro. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14. Ok. Y bueno, del versículo 6 dice que es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de Dios al mundo por medio de Al sus mundo. hijos. Ujú. Entonces, quiere decir que este mensaje se da antes de la venida de Cristo Jesús. Así es. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 6? 14:6. Vi, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, entonces, eso es antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el título que sigue después en ese capítulo? En el versículo 14, ¿cuál es el título? La El tierra versículo 14 cegada, dice es la segunda venida su de título. Cristo. Ujú. La tierra Entonces, es cegada, dice. ajá. Entonces, ¿para qué se va a decir que el juicio se va a predicar en este tiempo? Que el juicio de Dios ha llegado, si el juicio de Dios cuando venga Cristo, Ujú. ¿verdad? No tiene Tremendo. sentido. Entonces, el mensaje de predicación de ahorita es que el juicio ha llegado y hay que prepararse. Sí, sí. Ese juicio no fue hace 2000 años, no sé, 3000 años. Ese juicio es No fue en ahorita. la cruz del Calvario. No fue en la Cruz del Calvario. Ese juicio empezó, bueno, de acuerdo. Ahorita estamos en el proceso, ¿verdad? No hemos visto todos los temas, Ujú. que por cierto tenemos que seguirlo. Pero ahorita ese juicio empezó en 1844. Ahorita estamos en ese proceso. La gente dice, es que hay que predicar el Evangelio, pero ¿qué es lo que hay que predicar? Váyase aquí a Apocalipsis 14, es el juicio. Ahí está. Eso es Juicio ha lo que hay que llegado. predicar. Y después, más adelante, en el versículo 14 hasta el 20, lo que habla es de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el juicio empieza antes de la segunda venida de Cristo. Y Luis, mira que el versículo 6 no dice el juicio que va a llegar, el No, ha juicio llegado. que ha llegado. Ajá, Así es. ha llegado. Más increíblemente, Sí. digámoslo así, tácito, es presente. Sí. Juicio ha llegado. Por eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Eh, sí, bueno, ay, se me fue lo que te iba a decir en esos momentos, algo te iba a decir, pero es que tengo aquí otro texto que me gusta mucho. Pero Seguro. bueno, el asunto es el juicio está en este momento ¿cómo se llama? En marcha. Va a llegar Ujú. un momento en que ese juicio se va a detener. Sí, Cuando ese claro. juicio se detenga, se acaba el tiempo de gracia para este mundo. Cuando se acaba Ujú. el tiempo de gracia para este mundo, ya no hay sentido de que muera ningún mártir, ni que muera ningún hijo de Dios. Cesa la muerte. Cuando Ujú. cesa la muerte, es que se acabó el juicio investigador. Y lo que se da luego de eso es el decreto para los 144,000 que no van a pasar la muerte, van a ser trasladados vivos al cielo, como lo fue Transformados. Enoch Ujú. y como lo fue Elías. Elías, tremendo, tremendo. Am, ve este versículo. Vamos a Juan 5, Juan 5, Juan, 22. ok. Juan 5, 20. Es muy, muy interesante porque vos ves en Daniel capítulo 7, el Padre participa en el juicio, ¿verdad? Es el primero que sale allí. Ujú. Pero, ¿qué es lo que dice Juan 5, 22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Ujú. para Entonces, ¿por qué el que Padre está en el todos juicio? honren al Hijo. Si Ujú. el Hijo es el que... entonces, ¿será el Hijo? Bueno, algo que tiene todo el mundo claro es que el Hijo es el abogado, Sí, ¿verdad? Pero nadie lo ve como juez. y lo es. Pero él es juez y es abogado.
Entonces, Mm. ¿quién va a perder ese juicio? Nadie. Mientras esté con ese abogado, no pierde el juicio. No, es que está, como diríamos, humanamente hablando, está arreglado. Está arreglado el juicio, No hay forma de exactamente. perderlo, es que no hay forma de No, perderlo. no hay. Ahora, ve qué Buenas interesante. nuevas, eso es evangelio, es buenas nuevas, ahí está. Exactamente, Así vamos a es. Zacarías para que veas qué cosa más curiosa. Zacarías, el capítulo 3. Ok. Sí se Ah, llama el nieto mío, Zacarías. ¿en serio? Ujú. Ok, léemelo ahí del 1 al 4. Del 1 al 4 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Cosas interesantes en esto. Bueno, primero que todo, el sacerdote Josué, este sacerdote se menciona ahí por nombre, pero bueno, era el sacerdote en la época de Zacarías. Sin embargo, este sacerdote, al ser sacerdote, lo que está es representando la condición de todo el pueblo. O sea, este sacerdote representa al estado de los hijos de Dios en esa época. Ujú, ujú. El estado de los hijos de Dios no era un estado bueno, porque dice que la justicia, que es la vestidura del sacerdote Josué, dice que eran Sí, vestiduras viles, ¿verdad? viles. O sea, Ujú, la justicia de ellos no era una justicia perfecta, ¿verdad? Ahora, nosotros delante del Padre nunca nos podemos presentar con esa justicia que nosotros tenemos, ujú, pero en Cristo nosotros estamos cubiertos con esa vestidura que al final le da el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo, y de esa manera somos aceptos delante del Padre. Lo que me llama aquí la atención es que este ángel, que ya hemos dicho que es Cristo Jesús, y no porque Cristo sea un ser angelical, sino porque es el mensajero del Padre, ya lo hemos explicado varias veces. En este caso, el ángel está actuando de abogado, pero también el ángel, o sea, Cristo Jesús está dando el veredicto. ujú. ¿Por qué? Porque el juicio el Padre se lo dio al Hijo, ¿verdad? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ajá. Él es el que lo Wow. está justificando. O sea, lo está defendiendo como abogado, pero también le está dando su veredicto a favor. Él, porque el juicio Bueno, el Padre se lo dio al Hijo. amén, amén. Ajá. Entonces, es un juicio que no se puede perder. No se puede perder. Lo único que tenemos que hacer es estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Ujú, Y una cosa que uno debería hacer es siempre, no sé, tener una vida un poco más relajada, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque uno, en vez de estar pensando, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, sino es vivir una vida en el Señor y estar pensando en cosas buenas. Y de esas cosas buenas es que nos vamos a alimentar espiritualmente para obrar con la ayuda del Espíritu Santo cosas buenas, no cosas malas. Y es ujú. algo que en el caso de los ¿cómo te digo? De los poslazarios, yo creo que esa gente no tiene paz, porque esa gente está pensando en una perfección y una perfección y una perfección, Que nunca obtienen, que no, que porque es que no se puede siempre, obtener. exacto, y que los hace ser infelices y no se puede ser feliz pensando que como no soy digno, pues me voy a perder y entonces, ¿por qué yo quiero salvarme? No dando a entender que es Jesús el que nos salva Sí, realmente. porque están pensando en la salvación por las obras. Así es, así La es. salvación no es por las obras, es por la fe, por la gracia del Señor. Yo no puedo hacer Amén. absolutamente nada más que
someterme al Señor y con la ayuda del Señor y pues, meterme en ese proceso de santificación que aquí nunca voy a terminar, pero con la ayuda de Dios voy a ser cada día mejor, ¿verdad? Así es. Porque si no, vamos a tener una vida como cristianos. Hay muchos cristianos ahí con una cara larga, todos desdichados, pero el cristiano tiene que ser una persona más alegre. Imagínate cómo Ujú. vos le llegas con este mensaje de ¿cómo se llama? De legalismo a las personas que no conocen al Señor, que yo creo que no muchos te van a hacer caso, ¿verdad? Claro. Las personas quieren un cambio de vida, quieren algo, quieren esperanza, pero nosotros no podemos estar sumidos en que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, porque eso es automático. Cuando uno nace De en la nueva nuevo. naturaleza espiritual, uno comienza a dar los frutos del Espíritu Santo. Tendré mis Ujú. errorcitos y todo eso, sí, porque mientras esté en este mundo, voy a ser imperfecto. Pero con la ayuda de Dios, cada día puedo ser mejor y mejor y mejor. Que en la glorificación, todas esas cosas se van a quitar. Amén. Pero tengo la seguridad de que con ese abogado, que a la vez es mi juez, no voy a perder ningún caso. ¿O qué me dices, Luis, del otro extremo? La persona dice, como soy salvo, ahora haga lo que quiero. Ah, no, y eso es Y el da otro rienda extremo, ¿verdad? suelta. Es Exacto. que los extremos son malos, los extremos Ahí son está. malos. Uno, Ujú. la parte que uno siempre debe coger es el centro, Ese porque están equilibrio. los otros que una vez salvo, para siempre salvo. Ujú, Los que ujú. dicen que la ley fue clavada en la cruz y que se puede hacer cualquier cosa, porque no, eso tampoco, ¿verdad? No, 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 Entonces, exactamente. no tiene sentido, entonces, ¿para qué? No sé, ¿para qué tenía que venir? Jesús. No sé, no entiendo. Simplemente Exacto. quitaba la ley y ya se arreglaba todo. Pero es que Exactamente. quitando la ley lo que se hace es empeorar el asunto, porque si quitas la ley, cada quien hace lo que le dé la gana y este mundo se Está, debería ser está caos. justificado toda la persona porque no hay ninguna norma con la cual medirse, ¿no? No, Entonces, sí, es cierto, entonces sí, no, no, es increíble, Luis. Y bueno, repito que mencionas esto porque es ese balance que el Señor Jesús nos da. Primero que todo, las buenas nuevas es que es gracias a Jesús que nos salvamos. Y Él es el que dará el juicio, pero es de nuestro abogado de paso, así que estamos súper bien. sí, Qué bendición, qué sí, bendición. sí, sí, sí. Bueno, Wilson, Wow. entonces creo que el tema de hoy era cortito. Creo que no era nada del otro mundo la cita que me pasaron los hermanos. Más bien, bueno, sí se les agradece. Yo le dije a Jorge que yo le iba a contestar mejor en video, porque esta pregunta me imagino que más de una persona me la va a hacer luego, entonces mejor la hago así y le contesto a muchas personas. Entonces, No, bueno, ya quedó aquí, ¿cómo se llama? Respondido el asunto. Y no, nada más resumiendo, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Termina el juicio investigador, que está relacionado con los muertos, se pasa al proceso de los justos vivos, que vivo. son los ciento Ujú. cuarenta y cuatro mil, ¿verdad? Y la hermana White a ese proceso le llama también el juicio de los vivos, que realmente no es un juicio, sino lo que vemos es que es una declaratoria de justificación para esas personas. Tremendo, tremendo. Y sería solamente, no sé si tenés algo más que decir. No, realmente solo mencionar el hecho de que es cierto, no aparece la expresión juicio investigador, pero ya vimos que tiene que ver es con eso, es un proceso de juicio real, donde Dios está involucrado realmente junto a los seres angelicales y el Hijo es el que tiene esa responsabilidad dada por el Padre y Él es el que sirve de abogado y de juez. Maravilla de maravillas. Y entonces él hace esa labor y la va a hacer y la está haciendo en este momento en el santuario celestial. Y por lo tanto, cuando él termine eso, la puerta de la gracia habrá sido cerrada y entonces la declaración para los que estén vivos, el que es justo sea justo, el que es injusto sea injusto también. Es tremendo y el Señor Jesús vendrá. ¿Sabes, Luis? En alguna otra ocasión de seguro hablaremos de otra expresión que sí es bíblica y es juicio final, porque mucha gente se confunde pensando que juicio final es eso, ahí lo que antes que Jesús venga y entonces ese no es el juicio final.
Juicio final es otro asunto que ya hemos hablado, sí, pero que valdrá la pena para otra temática, porque vale la pena explicarlo, ya que muchos están confundidos pensando que el juicio final, esa etapa o esa frase y esa parte bíblica, tiene también un momento y es final y es netamente para el impío. Es algo impresionante. Sí, eso es muy interesante porque toda la Biblia gira alrededor de un caso judicial, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ahorita estamos en la fase de los justos, en el Primero milenio vamos a empieza por estar la con la casa. fase de los impíos, falta la puesta en posesión de la tierra después del milenio, pero todos Satanás, el juicio de Satanás a los... todos son conceptos jurídicos tal cual mm, los ves en cualquier corte, en cualquier lugar del mundo, súper interesante. la corte universal le llamaría, no celestial solamente, la universal, porque involucra todo el universo, ¿no? Sí, Me porque parece. todo esto, y esto es lo que nos dice a nosotros de que realmente existe una ley a la que todo el mundo Así se es. debe someter, porque la infracción a la ley es lo que genera el conflicto jurídico. Si no hubiera ley, no hubiera conflicto jurídico. Exactamente. Entonces, esto Tremendo. es muy claro. Ujú. Bueno, les agradecemos a todos los que hasta aquí nos han acompañado, a los hermanos que nos han hecho este, la consulta y a todos aquellos que quisieran luego preguntarnos algo, nada más nos dejan ahí en los comentarios cualquier consulta y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. La próxima vez, entonces vamos a seguir con el tema de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 sobre el tema de cuál es cuál es el templo de Dios en el que se va a Mm, sentar el anticristo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Eso es un tema interesante. interesante. Lo vamos a hacer para la próxima, Dios mediante. Bueno, oremos, Wilson. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que podamos seguir en esta obra. Danos, Señor, la fuerza necesaria para ser perseverantes en el estudio de tu palabra, en la predicación de la misma. Bendice a aquellas personas que nos han estado siguiendo, nos han estado escuchando. Bendícelas a ellas, a sus familiares, a los hogares que ellos representan. Y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre. Gracias te damos, Señor, por ese juicio investigador en el cual nos has hecho partícipes. Gracias, Señor, no solo por ser nuestro juez, sino de nuestro abogado y por tener la certeza de que ese juicio en tu nombre nunca lo vamos a perder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Bendiciones.